Buenas noches. Hay realidades que transcurren en el absoluto silencio de los pasillos de un hospital. Cuidar a un ser querido con una enfermedad terminal es un acto de amor incalculable, pero también una carga invisible. Hoy hablamos de ellos, de los familiares cuidadores considerados por la ciencia actual como las segundas víctimas de la enfermedad avanzada. Un reciente y exhaustivo estudio correlacional llevado a cabo por investigadoras de la Universidad de Buenos Aires se propuso responder una pregunta urgente. ¿Cuál es la relación exacta entre los niveles de ansiedad y la sobrecarga que viven estos familiares a diario? La hipótesis plantea un vínculo directo y doloroso. A mayor sobrecarga, mayores son los niveles de ansiedad. Para conocer cómo se vive esto en el terreno, nos vamos en vivo al Instituto de Oncología Ángel Roffo. Allí se encuentra nuestro móvil. Te escuchamos, Agustina. Así es, Rodolfo, buenas noches. Nos encontramos en la puerta del Instituto de Oncología, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este mismo lugar es donde se proyecta alcanzar una muestra de 200 cuidadores, familiares residentes de Cava, para entender el impacto psicológico de su labor. Queríamos hablar con alguna de las investigadoras de la UBA responsables de este proyecto, que justamente por estos meses, de marzo a junio, se encuentran recolectando los datos. Si bien la recolección es virtual para no alterar la rutina hospitalaria, queríamos entender cómo se mide científicamente. Excelente, Agustina. ¿Sabemos qué instrumentos fueron utilizados en la investigación? Sí, Rodolfo, para el proyecto las investigadoras diseñaron un protocolo digital que toma entre 15 y 20 minutos. Consta de 3 herramientas claves. Primero, un cuestionario sociodemográfico ad hoc de 15 ítems que evalúa variables como las horas dedicadas al cuidado o el nivel socioeconómico. Segundo, la reconocida escala de sobrecarga de Sarit, un inventario de 22 ítems con una excelente consistencia interna que mide el impacto en la salud, las finanzas y la vida social del cuidador. Y finalmente, el inventario de ansiedad de Beck, de 21 ítems, que evalúa la gravedad de los síntomas somáticos, cognitivos y afectivos experimentados en la última semana. Intentamos localizarlas acá en el Roffo, pero nos están informando que se encuentran procesando los datos de manera remota. Volvemos con vos al piso. Gracias, es impactante. Pero atención, porque la producción se movió rápido y logramos ponernos en contacto directo con una de las autoras de esta investigación de la UBA. Buenas noches, Analía, gracias por atendernos. Hola Rodolfo, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por brindarnos este espacio para poder charlar un poco de la investigación que estamos llevando a cabo. Para entender la profundidad del proyecto, explícanos desde qué lugar teórico definen lo que le pasa a un cuidador. ¿Qué es científicamente la sobrecarga y la ansiedad en este contexto? Me parece que la pregunta que acabas de hacer es bastante fundamental, ya que para introducirnos un poco más en el proyecto, esta investigación, creo que habría que empezar por el título, ¿no? Entonces, sobrecarga y ansiedad. ¿Qué sería? La sobrecarga, según el inventario de Sarit, es un grado de malestar y es este impacto negativo que contiene el proceso de cuidado hacia la vida de la persona responsable, de este otro que lo cuida. Entonces, afectando tanto su vida personal como su vida económica y su salud. Como por ejemplo, cuando hay un otro que cuida a estas personas que padecen de esta enfermedad, todo su entorno, toda su vida gira alrededor de esta otra persona. Todo el tiempo invertido, tiempo y ganancia de dinero, va en esta otra persona que tiene que cuidar. Entonces, tiene muchos impactos negativos, como por ejemplo, a veces se dificulta ya establecer un lazo social con un otro porque carecen de tiempo y también de dinero, porque todos los gastos hospitalarios claramente lo cubre el familiar. Bueno, esto es como que es una de las mínimamente explicado lo que sería la sobrecarga, cómo se impacta negativamente en la vida del cuidador. Después tenemos la ansiedad, que es un inventario de Beck. Es una respuesta tanto fisiológica como emocional ante un peligro percibido.
En este contexto, las familias, por ejemplo, podrían sentir una incapacidad de relajarse ante ciertas situaciones, y esto se expresa después mediante síntomas somáticos, como por ejemplo taquicardia, palpitaciones. Entonces la ansiedad en este contexto yo creo que va más allá de la muerte física de un paciente, sino que empieza ya como un proceso de duelo en donde este otro está constantemente ligado a cuidar a esta persona que se siente mal y, por decirlo así, consumido por este, digamos, personaje de cuidador que tiene que contener a esta otra persona, y todo su entorno, reitero, todas sus ganancias, todo su tiempo está invertido en él. Bueno, creo que más o menos ahí podríamos ir llevando, por ahí podríamos empezar para ir llevando esta investigación. Un desgaste absoluto. Ahora, para recolectar datos sobre algo tan sensible, las condiciones éticas tienen que ser milimétricas. ¿Cómo se protegen los derechos de estos familiares? Sí, por supuesto. El estudio se lleva a cabo bajo el estricto cumplimiento de las éticas nacionales e internacionales vigentes para la investigación con seres humanos. Nos regimos bajo la ley 25.326 de protección de datos, en donde nosotras aseguramos el anonimato absoluto de los participantes. En la recolección de datos sociodemográficos y los puntajes de los inventarios son codificables, es decir, es matemáticamente imposible asociar la respuesta con la identidad del participante. Igual, antes de todo esto, como me venís preguntando esto de cómo protegemos la identidad de ellos, bueno, ellos antes de entrar e introducirse a todo esto de hacer el inventario, responder a preguntas, deben firmar un consentimiento informado, el cual se lo enviamos vía virtual. Ellos lo leen y lo firman. En este consentimiento informado está explícitamente desarrollado todo lo que estoy diciendo: el anonimato, la ausencia de compensación económica y, lo más importante, el derecho que ellos tienen de abandonar el proyecto cuando más deseen, sin importar en qué etapa estemos. Si ellos tienen cierta incomodidad, cierta molestia o simplemente no quieren continuar y así desean hacerlo, lo pueden hacer y pueden abandonar el trayecto en el que están viniendo. Entonces, bueno, sus datos están protegidos, absolutamente sí, y también ellos pueden abandonar la investigación cuando lo deseen. Increíble. Y desde el plano metodológico, ¿cuáles son las condiciones estrictas para que un familiar participe? Bueno, sí, mira, metodológicamente hablando, nosotros aplicamos un muestreo no probabilístico intencional complementado con una bola de nieve, ya que requeríamos que el familiar tenga un vínculo directo con el paciente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, por bola de nieve es por boca en boca, conseguimos a alguien que se acerque o vamos nosotras a recolectar los datos en el Hospital Oncológico Rofo. Y luego nos dice, bueno, yo tengo un familiar que está pasando por lo mismo, y nos lleva a ese familiar. Entonces es como esa técnica de bola de nieve, lo complementamos. Y para validar un poco más, aplicamos un criterio de inclusión y exclusión. El criterio de exclusión era que el familiar tendría que ser, evidentemente, familiar, mayor de 18 años, con una permanencia en el hospital más de 72 horas y detectado como cuidador principal del paciente. Los criterios de exclusión eran: si no es familiar, no entraba; si era su primera cita médica, tampoco; si era un cuidador informal o un cuidador pago, tampoco. Esos son los criterios de exclusión. Y bueno, también vale aclarar, alguien que ya tenía anteriormente con esto de que es lo principal, que es lo primordial que tratamos de describir en esta investigación: personas que ya venían con diagnósticos de ansiedad y sobrecarga. Bueno, también eran excluidos porque podrían alterar la respuesta de dicho estudio. Entonces, bueno, metodológicamente hablando, esos eran como los criterios a tener en cuenta a la hora de recolectar estos datos
para luego, bueno, ser aplicados. Ahora, yendo a las hipótesis específicas de su trabajo, ¿qué esperan encontrar respecto a la situación económica y física de estos cuidadores? Esperamos encontrarnos con muchas cosas en realidad. Para empezar, primero y principal, confirmar que la mayoría de los cuidadores presentan un nivel de ansiedad severo y una intensa sobrecarga. Después, hipotetizamos que aquellas personas que presenten un bajo nivel socioeconómico presentan más desgaste. Es decir, aquellas personas que no contienen los suficientes recursos para estar al cuidado de estas personas están más desamparadas. También, bueno, identificar los síntomas somáticos, como por ejemplo la fatiga crónica, dolores musculares, problemas para dormir, asociado bastante a la sobrecarga. Y bueno, otra parte B, digamos, de esta investigación es qué pasa con aquellas personas que sí tienen una red de apoyo que lo sostenga. No sé, no es lo mismo una persona que se dedica solamente él a cuidar a su mamá, por dar un ejemplo, que una persona que tiene una contención, ya sea económica, ya sea en tornarse en cuidar a la persona. Entonces, hay como una luz de esperanza en ese lado, por así decirlo. Bueno, encontrarnos con estas variables, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que están desamparadas, vulnerables, solas ante esta situación? ¿Y qué pasa con aquellas que sí tienen estos lazos sociales que los ayudan a no atravesar solo este proceso de estar al cuidado de pacientes con cuidados paliativos? Increíble. Y una vez que tengan guardadas esas respuestas de los 200 cuidadores, ¿cómo sigue el proceso? ¿De qué manera analizan estadísticamente semejante volumen de datos? Ok, sí, tema datos. Bueno, para el tratamiento de los datos nosotras utilizamos estadística descriptiva e inferencial. El primer paso era para caracterizar a los participantes y los niveles de ansiedad, en donde tuvimos que calcular las proporciones, la media, la desviación estándar e intervalos de confianza del 95% en nuestro caso de investigación. Una segunda fase era de explorar, era más de exploratorio y de comprobación, en donde lo que tuvimos que hacer era ver la relación entre las variables. Para ver esta relación entre las variables tuvimos que utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, en donde fijamos el p-valor menor a 0,05 como significativo. Y clasificamos la magnitud entre las correlaciones, en donde un 0.3 era una correlación débil, de un 0.3 entre un 0.6 era moderada y mayor a 0.6 era una correlación fuerte. ¿Estos datos para qué nos servían? Para ver si nuestra hipótesis de a mayor sobrecarga, mayor ansiedad era estadísticamente significativa. Datos que queman, que duelen, pero que son sumamente necesarios para generar políticas de salud que abracen también al que cuida. Muchísimas gracias, Analía, por este contacto y felicitaciones por el trabajo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio para poder visibilizar esta problemática, la sobrecarga y la ansiedad, y esperemos que en un futuro se pueda implementar mejores estrategias de acompañamiento a estos familiares que tienen sus cuidados a pacientes de cuidados paliativos. Así que reitero, muchas gracias por el espacio. Estos son datos científicos que esperemos que contribuyan a esta problemática, igual que a muchas otras, y bueno, una vez más, gracias, buenas noches y que tengan una linda jornada. Una investigación cuantitativa, correlacional y transversal que le pone números y base científica al desgaste del alma, porque detrás de cada paciente que lucha hay un familiar que también necesita ser sostenido. Así concluye la presentación del trabajo práctico de metodología de la investigación de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de las investigadoras Britos, González y Viciano, bajo la docencia de Rocío Jauche. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. Chao.